Hola, bienvenidos nuevamente a Mathematical Thinking. En el presente video vamos a hacer una pequeña introducción al estudio de las fracciones. Bienvenidos. Vamos a partir del hecho de que existen diversas situaciones que no pueden ser representadas utilizando números naturales ni números enteros. Por ejemplo, supongamos que salimos con nuestros amigos, 8 por decir algo, y queremos comprar pizza, pero solo nos alcanza para una. Además de eso, queremos que a cada uno nos toquen partes iguales. Entonces la pregunta es, ¿qué porción o qué parte de la pizza nos toca a cada uno? Entonces noten que la porción de la pizza que le toca a cada uno de nuestros amigos no se puede representar utilizando números enteros. Así que se hace necesario utilizar otro tipo de números. Y es aquí donde los números racionales se vuelven importantes. Veamos. Supongamos que hemos ordenado nuestra pizza y que hemos pedido que la dividan en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, vamos a convenir algo. La pizza completa la vamos a llamar unidad. ¿Está bien? La vamos a llamar unidad. Y cada una de estas partes en la que hemos dividido la pizza es la que vamos a conocer como una fracción. Es decir, podríamos aquí afirmar que entonces una fracción no es más que una parte de la unidad. Más adelante vamos a ver que esa unidad puede ser relativa, así que la vamos a llamar todo. Es decir, aquí estamos presentando las fracciones como parte de un todo. Veamos ahora cómo vamos a representar las fracciones utilizando los números racionales. Entonces las fracciones las vamos a representar con un número racional a sobre b, donde a lo vamos a llamar numerador, a b lo vamos a llamar denominador y el denominador va a indicar las partes en que hemos dividido la unidad. Ojo, el denominador b va a indicar las partes en que hemos dividido la unidad y el numerador las partes que vamos a tomar de esa división. Por ejemplo, aquí hemos dividido nuestra pizza, que es la unidad, en 8 partes iguales. Así que cada una de estas partes es un octavo de la pizza. La hemos dividido en 8 partes, por lo tanto el denominador debe ser 8. Hemos tomado una, por tanto el numerador debe ser 1. Existen otras maneras de mirar las fracciones. Las fracciones también se miran como un cociente, ya que a sobre b representa el cociente entre a y b, como una razón, y es la comparación entre las magnitudes a y b, como parte de un todo, como lo estamos viendo ahora, pero también como un número decimal cuando efectuamos el cociente a entre b. Por ejemplo, al efectuar el cociente 1 entre 8, tendríamos, colocamos un 0 aquí, 0 acá, y entonces 10 entre 8 es igual a 1, y nos sobran 2. Ahora colocamos un 0 y seguimos dividiendo, entonces nos cabe a 2 y sobran 4, y colocamos un 0, seguimos dividiendo, y equivale a 5, 5 por 8, 40, y sobra 0. Lo que significa que la fracción 1 sobre 8 es equivalente a 0,125. Por lo tanto, las fracciones también pueden ser vistas como número decimal, como un cociente o como una razón. Entonces, las fracciones que se pueden representar de la forma a sobre b se pueden ver como partes de un todo o unidad. Y las vamos a diferenciar de dos maneras. Uno, las propias son aquellas que son menores de la unidad, es decir, aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, en esta gráfica que está dividida en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes, si yo tomo 3, estas 3 partes se representan como 3 octavos. Noten que esta es menor que la unidad y se cumple que el numerador es menor que el denominador. Esta
estas fracciones son menores que 1. Se denominan fracciones propias. Hay otras fracciones denominadas impropias, son aquellas que son mayores que la unidad. En este caso, el numerador es mayor que el denominador. Por ejemplo, si aquí nosotros sombreamos esta gráfica completa, pero además sombreamos esta parte de la otra, aquí tenemos más de una unidad. Entonces, miren, hemos dividido la unidad en 4 partes, significa que el denominador es 4, pero hemos tomado 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cuartos. Entonces, la parte sombreada se representa por 5 cuartos. Y noten que es mayor que la unidad. Y se ve en la gráfica, ¿no? Porque necesitamos más de una unidad para representarla. Estas fracciones impropias también se conocen como números mixtos. ¿Por qué? Porque 5 cuartos es, noten, una unidad más un cuarto de la unidad. Y eso es lo que normalmente se escribe como 1, un cuarto, que se denominan como números mixtos. Hablemos entonces de las operaciones. Vamos a razonar un poco utilizando un ejemplo. Miren esta barra. Esta barra está dividida en 3 partes iguales y hemos tomado una, es decir, tenemos aquí un tercio. Supongamos que es una barra de chocolate. Entonces tenemos un tercio de una barra de chocolate. En esta otra tendríamos, la hemos dividido en 2, es una barra de la misma magnitud y hemos tomado una parte, es decir, esto es un medio. Yo quiero saber entonces cuánto es un tercio más un medio. Se recuerden que la operación más indica adición. Entonces vamos a adicionar. Para ello vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 3 y 2? Muy bien, 6. El mínimo común múltiplo entre 3 y 2 es 6. Vamos entonces a tomar la primera barra de chocolate y la vamos a dividir en 6 partes iguales. Entonces hacemos esto. 1, 2, partimos a la mitad cada una de las fracciones y ya nos queda en 6 partes iguales. Por lo tanto, nuestra nueva barrita va a quedar de la siguiente manera. Si lo miramos ahora como una fracción, entonces esto ahora es 2 sextos, porque la hemos dividido en 6 y hemos tomado 2. Es decir, un tercio es equivalente a 2 sextos. Hacemos lo mismo con la otra. La dividimos en 6 partes iguales y nos queda de la siguiente manera. Entonces, la hemos dividido en 6 y hemos tomado 3, entonces esto es 3 sextos. Es decir, un medio es igual a 3 sextos. ¿Listos? Entonces ya las fracciones están representadas de la misma manera, es decir, son homogéneas. Entonces, para adicionarlas, simplemente las junto, ¿no? Entonces, yo junto las partes rojas y tendríamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 de 6. Eso indica que un tercio más un medio es 5 sextos. ¿Por qué? Porque ya estas fracciones, así representadas, 2 sextos y 3 sextos, son fracciones homogéneas y se pueden sumar como números naturales, es decir, numerador con numerador. Es decir, 2 sextos más 3 sextos son 2 más 3, 5, 5 sextos. Qué bonito, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos representada la fracción 2 sextos. Y aquí tenemos representada la fracción 4 novenos. Ahora bien, ¿cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 9? Pues hagámoslo. Sacamos tercera 2, tercera 3, mitad 1 y tercera 1. 3 por 2, 6, por 3, 18. Entonces el mínimo común múltiplo es 18, lo que significa que debo dividir esto en 18 partes iguales. Entonces está dividido en 6, entonces cada una la divido en 3. Partes iguales, ¿no? Entonces nuestra nueva barra quedaría de la siguiente manera. ¿Ok? Esta y estas son las mismas, solo que divididas ahora una en 6 partes y la otra en 18 partes. Lo mismo hacemos con la otra y queda de la siguiente manera. Entonces esta es equivalente con esta,
solo que una está dividida en 9 partes y la otra está dividida en 18 partes. Ahora bien, 2/6, que es esta, se puede representar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18avos. Y 4/9, que es esta, se puede representar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 18avos. ¿Bien? Listo, ahora las adicionamos. Tendríamos entonces 2/6 más 4/9 es lo mismo que 6/18 más 8/18, y eso es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 18. ¿Y de dónde se obtiene, hombre? De sumar 6 más 8, 14 sobre 18. 14 18avos. Bien, pero 14 18avos es equivalente a decir, entonces miren ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos queda la unidad dividida en 9 partes iguales y hemos tomado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es decir, esto es 7/9. ¿Lo ven? Lo que implica que 2/6 más 4/9 es igual a 7/9. ¿Está bien? Ahora vamos a ver cómo se hace eso matemáticamente sin tener que hacer la representación gráfica. Si tenemos dos fracciones, A sobre C y B sobre C, es decir, que tengan el mismo denominador, estas fracciones se denominan homogéneas y su suma es A más B. Se suman los numeradores y se mantiene el denominador, como lo habíamos visto gráficamente. Pero si tienen denominadores distintos, A sobre B más C sobre D, entonces procedemos como se suman los números racionales. Numerador por denominador, A por D, más denominador por numerador, B por C, sobre denominador por denominador, B por D. Y esto se cumple también para la resta. A sobre B menos C sobre D es A por D menos B por C sobre B por D. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo es la multiplicación de fracciones? Si tenemos dos fracciones, A sobre B por C sobre D, entonces es más simple, porque multiplicamos numerador con numerador, A por C, sobre denominador por denominador, B por D. ¿Y cómo es la división? La división tiene dos representaciones, sería A sobre B entre C sobre D, y es multiplicamos numerador por denominador, A por D, sobre denominador por numerador, B por C. A veces vienen representadas en forma de cociente, A sobre B entre C sobre D, y aquí se dividen de la siguiente manera. Producto de extremos, A por D, sobre producto de medios, B por C. Miren que el resultado es el mismo, ¿no? A esta operación que está aquí indicada, normalmente le dicen la ley de las orejitas. Pero recuerden que simplemente es una división de fracciones. Producto de extremos sobre producto de medios. Veamos un par de ejemplos. 2/6 más 4/9. Veámoslo. Entonces, según esta regla, sería numerador por denominador, 2 por 9, más denominador por numerador, 4 por 6, sobre denominador por denominador, 6 por 9. ¿Listo? 2 por 9, 18, más 4 por 6, 24, sobre 6 por 9, 54. Y eso es 18 más 24, 42, sobre 54. Y ahora podemos simplificar, y es empezar a dividir al numerador y al denominador por una misma cantidad. Como son pares, vamos a dividir por 2, eso es 21 al dividir por 2, y esto es 27 al dividir por 2. 54 entre 2, 27, 42 entre 2, 21. Pero podemos seguir simplificando. 21 tiene tercera,
tercera 7 y 27 tiene tercera 9. Si lo ven, 7 novenos, que era el resultado que hayamos obtenido también gráficamente. Bueno, eso es todo. Los invito a seguir practicando de su cuenta lo que son las operaciones con las fracciones. Nos vemos en la próxima.